durante la lactancia, 4 está contraindicada, 2 hay que tener precaución, y 3 no está recomendada. Y lo ideal sería buscar otro fármaco. Con respecto a tu pregunta que me habías hecho, del ketorolac, pasa leche materna en un porcentaje muy pequeño, pero bueno, estaría lo categorizan en la categoría 2, con lo que puede administrarse, pero habría que tener un cuidado especial y evaluar al lactante si puede llegar a presentar algún efecto adverso. Sería raro que lo presente porque pasa muy poco al leche materna, pero podría presentarlo. Entonces, puede darse, pero con precaución. Buenísimo, muchas gracias, Antonella. Eso, bueno, pueden fijarse después en la guía, es muy práctica, como si tienen alguna consulta sobre algún otro fármaco que les surja, pueden fijarse ahí. Y también le pasé sobre antimicrobianos y embarazo, de un artículo de una revista que saca de la categoría de la FDA. La FDA clasifica en A, B, C, D y X los fármacos en el embarazo. A está todo ok y se puede dar en el embarazo, D está contraindicada, X está totalmente contraindicada porque está comprobado su teratogenia. En el caso de B podría llegar a darse, pero el tema es que está en B porque no hay suficientes estudios como para ver que es realmente seguro en el embarazo, y C no estaría muy recomendado, pero hay que evaluar siempre riesgo-beneficio. Si la paciente embarazada tiene que tomar ese fármaco, muchas veces van a ver que, aunque sea un fármaco de categoría C, se va a administrar igual en el embarazo, porque es un tema hay que balancear, digamos, ¿sí? Riesgo y beneficio. No sé si me expliqué. Sí, sí, muchas gracias. Y después les paso la categoría de la FDA para que la lea, para que tengan más o menos, porque tal vez escuchan, y pero ese es D o ese C de la categoría de la FDA es la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, y clasificaron a todos los fármacos en estas letras que les dije. Para empezar, ¿quieren ver primero lo que nos quedó de la clase pasada, glucocorticoides? Así les comparto. Bueno, profe. Sí, profe. ¿Sí? Que nos habíamos quedado... Ay, se me trabó acá. Nos habíamos quedado con los efectos. Faltaba creo que era osteoporosis. Habíamos visto catabolismo proteico, adelgazamiento de los miembros y aminoácidos. Esto habíamos visto con la fatiga muscular. Me parece que era en esta o en la otra diapositiva. No sé, por las dudas. Pongo acá y iniciamos. Bueno, seguimos con los efectos de los glucocorticoides. Van a estar en un montón de sistemas y órganos. Uno de ellos es el aumento del catabolismo proteico. ¿Qué es el catabolismo? Romper una molécula para hacer muchas más chiquititas. ¿Sí? Entonces usan las moléculas grandes, las proteínas, las rompen y con los aminoácidos los usan para hacer glucosa, ¿sí? Para tener más energía, y por eso aumentan la glucemia. Si se acuerdan que en la clase pasada habíamos visto sobre la insulina, les había hablado sobre la insulinoresistencia, que puede verse con los glucocorticoides. Entonces, con este aumento del catabolismo proteico se va a ver adelgazamiento de los miembros. Estos aminoácidos son usados para la gluconeogénesis, y pueden verse también las estrías, que habíamos visto en otra diapositiva también, estrías a nivel cutáneo. Puede haber cierta dificultad para la cicatrización. Ahí no sé qué están escribiendo. Y la fatiga muscular, que puede ser característica. En el caso a nivel óseo, esto, fíjense, es una imagen de la densidad ósea normal, y fíjense en este caso, ¿saben cómo se llama eso? Cuando disminuye la densidad ósea normal. No, profe. Es osteopenia, o si la osteopenia avanza, llega a osteoporosis. ¿Sí? Ahí está, no aparecía. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a suceder con osteoporosis o incluso con osteopenia? Fracturas patológicas. ¿Sí? Entonces, a tener en cuenta, más que nada en mujeres, que a partir de los 65 años hay un mayor riesgo
en cuanto a lo fisiológico, digamos, en la normalidad hay un mayor riesgo de tener osteoporosis y fracturas patológicas, si esa paciente además consume glucocorticoides, tener en cuenta esta situación, o que puede suceder incluso antes, en pacientes más jóvenes, y obviamente con el consumo crónico de glucocorticoides. Pasamos a nivel Profesora, general. Sí. una consulta. ¿En cuánto tiempo más o menos se empieza el proceso del deterioro óseo con el consumo de glucocorticoides? Y es muy difícil estipularlo en qué momento comienza, porque va a haber un factor que ya va a venir dependiendo del paciente, otro de acuerdo a qué glucocorticoides estemos usando, si son más potentes van a tener un mayor riesgo de la osteoporosis, y por el periodo de tiempo, ¿sí? Cuando son usados por meses o por incluso años, hay muchísimo mayor riesgo. Y en dosis altas también. No sé si me expliqué. Si respondí a tu pregunta. Sí, sí. Igual es una estimativa en realidad, no hay una certeza de cuánto tiempo es, ¿no es así? Claro, no. Va a haber Claro. que ir evaluándolo, y en determinados pacientes se puede llegar a pedir una densitometría ósea si se ve que tiene un mayor riesgo de tener osteoporosis u osteopenia. ¿Cómo se llama el estudio? Densitometría ósea. Lo que se hace en la densitometría es se compara sobre un paciente con la misma edad, la densidad que tiene, lo que sería lo normal, lo fisiológico, y se compara con el paciente que tenemos. Entonces vemos si el que está bien, que siempre eligen como sería lo normal, digamos, no sé, un Brad Pitt ponen en el caso, y comparamos si tenemos los huesos igual que esa persona, que un atleta o que una persona así. No un atleta profesional, ¿sí? Una persona normal se ve en lo que es la frecuencia de la población, que es lo más frecuente de ver, qué densidad es más frecuente de ver en esa población, y se compara al paciente que nosotros tenemos con esa normalidad de la población. Entonces se va a ver si nuestro paciente tiene mayor o menor, generalmente va a tener menor si tiene osteopenia, o si esa disminución de la densidad ósea es muchísimo mayor, ya llega a osteoporosis. ¿Se entendió lo de Muchas gracias, profe. la densitometría? Pasamos a los efectos a nivel renal. Van a estimular la retención de sodio, la excreción de potasio y la excreción de protones. ¿Sí? Van a tener efectos, estos son efectos de la aldosterona. ¿Se acuerdan que les había dicho que la aldosterona se produce en la corteza de la glándula suprarrenal, donde también se producen los glucocorticoides? Y los glucocorticoides, hay algunos que tienen mayor efecto mineralocorticoide, que sería el mayor efecto, estos efectos que son de la aldosterona. ¿A qué puede llevar esta situación? La retención de sodio junto con agua puede derivar en hipertensión arterial. Entonces un paciente hipertenso puede llegar a hacerse más difícil ese control de la hipertensión, o en alguien que no tenía hipertensión puede llegar a desencadenarse. A nivel cardíaco, estimula la fibrosis cardíaca y vascular y la hipertrofia del miocardio, e intensifica la respuesta vascular a agentes vasoactivos. ¿Qué significa esto? Los agentes vasoactivos son los agentes que generan vasoconstricción, ¿sí? Entonces, los glucocorticoides hacen que esos agentes que generan vasoconstricción actúen más, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a llevar a fibrosis principalmente vascular y también cardíaca, porque se estimula el remodelamiento cardíaco, que puede llevar a patología cardiovascular, principalmente hipertensión arterial. Si esto avanza y con otras comorbilidades que tenga el paciente, puede derivar en una insuficiencia cardíaca. Obviamente no sería el único factor, se necesitan muchos otros factores. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, seguimos con las células de la sangre,
¿sí? Vamos a ver que se va a modificar su número, y es algo que tenemos que tener en cuenta, porque cuando un paciente que toma glucocorticoides le pedimos un hemograma, podemos ver que el hemograma está modificado, pero esa modificación no siempre va a ser patológica, a veces se va a relacionar por los glucocorticoides. ¿Qué va a generar? Van a haber un aumento de los eritrocitos, aumento de los neutrófilos, disminución de eosinófilos, disminución de monocitos, y disminución de linfocitos. ¿Sí? Entonces, para tener en cuenta principalmente esto, en el caso de los neutrófilos, si vemos neutrofilia en el hemograma, puede ser que sea por los glucorticoides, y no necesariamente por una infección bacteriana, que es la razón por la que fisiológicamente aumentan. A veces lo vemos aumentado y decimos, bueno, está con glucorticoides, puede llegar a ser esa la razón. Obviamente, si sospechamos una infección bacteriana, buscar otras situaciones, fiebre, si tiene malestar, dependiendo la sintomatología de en qué órgano está afectando. Seguimos con otros de los efectos característicos, efecto adverso de los glucocorticoides. Fíjense, la boca de esta paciente, ¿saben? ¿Alguno sabe qué patología es o cómo se llama? Es una micosis oportunista. ¿Saben por qué hongo? No, profe. Bueno, es una candidiasis oral, ¿sí? Por el hongo es Candida albicans, es el más frecuente, y es una micosis oportunista. ¿Qué significa esto? Que la Cándida está en muchas partes del cuerpo, pero no genera sintomatología, o sintomatología, pero cuando la flora bacteriana y cuando las defensas bajan, puede atacar la Cándida, ¿sí? Por eso oportunista, porque está siempre buscando la oportunidad para atacar, a veces no puede, y lo normalmente es que no pueda, pero en esta situación va a poder atacar. ¿Y por qué va a poder atacar? Porque se genera una inmunodepresión. ¿Sí? Habíamos dicho que los glucocorticoides se usan como inmunodepresores. Ese es un uso terapéutico, de decir, bueno, un paciente para evitar el rechazo de un trasplante, por ejemplo, lo usamos a los glucocorticoides por su efecto inmunosupresor. Pero además, ese sería el efecto que estamos buscando, pero además va a ser un efecto que pueda llegar a generar cuando no lo estamos buscando, como por ejemplo al administrarlo para otras patologías, como por ejemplo asma. Esta podría ser un efecto adverso. Otro acá, causado también por la inmunodepresión. Fíjense, ¿saben qué estamos viendo acá? Bueno, en una placa de tórax, ¿no? ¿Les parece que tal vez esto acá les resulte más conocido? Es una caverna, ay, no se me fue a cruzar acá. Una caverna que, fíjense, tiene un nivel ahí. ¿Les parece algo? ¿Les suena alguna patología respiratoria? Obviamente. ¿Una neumonía? Muy bien, y una neumonía, ¿y por qué agente etiológico? Puede ser un neumococo, por ejemplo, por el tema de infección. Puede generar un neumococo, pero en este caso, esta patología, la caverna, lo que nos está diciendo es la posibilidad de tuberculosis, ¿sí? Una infección por tuberculosis, por Mycobacterium tuberculosis. Puede generarse una inmunosupresión que genera una neumonía por estrepto, como dijiste, pero en este caso la placa nos hace pensar más por esta razón, ¿sí? Que está acá, las cavernas, características de tuberculosis. Y acá también el punteado podría hablarnos de una tuberculosis miliar, que se desparramó, digamos, por sangre. ¿Sí? Estas dos son cosas para tener en cuenta por la inmunosupresión. Si vamos a suprimir a un paciente para, por ejemplo, inhibir el rechazo de un trasplante, tenemos que tener en cuenta que puede tener alguna patología que esté latente, como por ejemplo la tuberculosis puede estar latente, y cuando le damos glucocorticoides o algún inmunosupresor, no va a tener suficientes defensas para mantenerlo acorralado a la tuberculosis, entonces cobra vida y cobra una sintomatología totalmente florida, que tal vez hace muchos años se lo contagió y no le había generado sintomatología, pero ahora que está inmunosuprimido sí, y fíjense esa
placa es muy característica, se ve que el paciente tiene una tuberculosis bastante avanzada. ¿Vamos bien? Sí, profe. Lo que les había comentado el jueves pasado con los AINES, también lo van a generar los glucocorticoides, ¿sí? ¿Por qué? Porque inhiben la síntesis de prostaglandina E2, que es protectora de la mucosa gástrica. ¿Se acuerdan que les había dicho que la prostaglandina E2 lo que hace en el estómago es disminuir la síntesis del ácido gástrico, ¿sí? Disminuir la síntesis de ácido, estimular la síntesis de moco y favorecer la vasodilatación para favorecer la irrigación sanguínea de la mucosa. Entonces esas tres cosas van a ser protectoras de la mucosa gástrica. Cuando inhibimos la síntesis de la prostaglandina E2 con AINES o con glucocorticoides, puede generarse una patología de aumento de riesgo de glándulas, de úlceras gastroduodenales, ¿sí? Esto va a aumentarse si lo combinamos con AINES, porque estamos bloqueando de dos lados a la prostaglandina. Con los AINES tenemos cierto efecto, pero si a los AINES además le agregamos glucocorticoides, se aumenta aún más el riesgo de úlceras o hemorragia digestiva alta. ¿Se entiende esto? Algo para tener siempre en cuenta esta combinación. Sí, profe. Otros efectos adversos de los... Sí. Una consulta con respecto a la inhibición de la producción de la mucosa en el tracto digestivo. ¿Es posible sugerirle, por ejemplo, al paciente, si es que está bajo tratamiento de glucocorticoides con AINES, el hecho de consumo lácteo, por ejemplo, para inhibir lo que es el pH del ácido estomacal, por ejemplo? ¿O el consumo de bicarbonato, por ejemplo? Bueno, justo hoy vamos a hablar de... perfecta tu pregunta, porque hoy vamos a hablar de patología, de farmacología digestiva, ¿sí? Pero en general, cuando decimos, en el caso de algo que me decían mis abuelos, me acuerdo cuando tenía reflujo gastroesofágico, toma leche porque con eso calma. Calma al principio, lo mismo con el bicarbonato, calma en un principio la sintomatología, pero al haber algo en la luz estomacal se estimula más la salida de ácido. Entonces al principio calma, pero después termina empeorando la situación. Claro, termina siendo contraproducente. Claro, termina siendo contraproducente, eso. Entonces podemos usar otros inhibidores de la síntesis de ácido, que los vamos a ver ahora en la clase, como omeprazol, por ejemplo. En la próxima, ahora cuando terminemos con esto. Después vamos a verlo. Otros efectos adversos, las cataratas, algo posible que pueda suceder, retraso y o inhibición del crecimiento. Algo que con respecto a esto, no se va, puede haber retraso o inhibición, pero cuando se interrumpen los glucocorticoides, el paciente vuelve a crecer, ¿sí? Principalmente, obviamente, estamos hablando de niños o adolescentes. No estarían indicados, o si se puede evitar, mejor. Hay situaciones y patologías en las que se requieren glucocorticoides, y en ese caso los tenemos que dar igual. Pero al retirarlos, vuelve a retomar el crecimiento, ¿sí? Paladar hendido y otras alteraciones fetales, en el caso de embarazadas, disminución de la libido, psicosis, paranoia, irritabilidad y depresión. Esta sería una de todas las que vimos, son efectos adversos crónicos. La psicosis es un efecto adverso agudo, ¿sí? Y el síndrome de supresión. ¿Qué es el síndrome de supresión? ¿Se acuerdan que lo que les había comentado al principio de la clase de glucocorticoides? Tenemos el hipotálamo, la hipófisis y la glándula suprarrenal. Se conectan y se envían, en vez de enviarse mensajes, se envían hormonas, estas tres cosas que le mencioné. Entonces se van a ir conectando de esa forma. ¿Qué pasa cuando nosotros damos glucocorticoides desde afuera? Este eje hormonal, este eje endocrino, va a censar que ya está recibiendo hormonas. Entonces va a decir, ¿para qué voy a sintetizar hormonas si yo ya estoy recibiendo desde afuera? No me sirven, o sea, ¿para qué voy a gastar energía de más? Porque eso es lo que piensa siempre el cuerpo. Entonces va a disminuir la síntesis y se va a atrofiar la glándula suprarrenal. ¿Cuándo se va a atrofiar? Cuando damos más de 10 días tratamiento con glucocorticoides.
¿Qué puede suceder con esta situación? Que cuando nosotros, después de dar los 10 días, se atrofió la glándula suprarrenal porque no necesitaban producir hormonas porque las recibían desde afuera, si interrumpimos bruscamente esta administración exógena de glucocorticoides, puede suceder un síndrome de supresión, ¿sí? Que falte cortisol. Y principalmente con la interrupción de los glucocorticoides exógenos o ante situaciones de estrés, por ejemplo, estrés físico, si hay alguna cirugía, o estrés psicológico también podría generar. El cortisol es una hormona que su función es, sirve, entre una de sus muchas funciones, sirve para la respuesta al estrés del organismo. Entonces, si estamos sacando eso, si estamos dejando que se atrofie la glándula, puede llegar a verlo. ¿Qué va a pasar en estas situaciones? Si, supongamos, el paciente toma glucocorticoides de forma crónica y se tiene que operar, vamos a tener que administrar un glucocorticoide además o aumentar la dosis, ¿sí? Eso se va a manejar dependiendo de la situación. Pero para tener en cuenta que si el paciente va a estar bajo un estrés, vamos a tener que darle un plus de ese glucocorticoide que le estábamos dando de forma crónica, porque su glándula está atrofiada. Su glándula no va a poder responder cuando tenga un estrés y tenga que secretar cortisol. ¿Se entendió esto? ¿Quieren que lo repita? Profe, entonces disminuye el cortisol. Endógeno, sí. Ok. El endógeno sí. Porque el eje está pensando que recibe glucocorticoides exógenos. Entonces va a decir, no, ¿para qué voy a secretar cortisol si ya lo estoy recibiendo de afuera? No va a secretar más. Se atrofia la glándula y no secreta más. Claro, claro, es más o menos lo que ocurre, pasándolo a otra área, cuando tomamos las pastillas anticonceptivas, ¿verdad? Que se Claro, suprime el sí. sistema y luego vuelve a funcionar cuando las dejamos de tomar. Claro, pero en este caso la situación es que ante una situación de estrés es necesario y el paciente puede estar en riesgo de su vida si no le damos un aumento de los corticoides. ¿Sí? En el caso de la paciente que recibe anticonceptivos, se inhibe el eje justamente que no ovule, pero después, si lo retiramos, no pasa nada, sigue todo funcionando perfectamente, y el eje retoma y se secretan las propias hormonas de forma endógena. ¿Sí? En este caso es importante porque lo que le estábamos dando de afuera vamos a tener que aumentarlo en situaciones de estrés. ¿Sí? Porque el paciente puede tener una crisis que puede afectar su vida con el síndrome de supresión. Tenía entendido que demasiado cortisol le hace mal, profe. O sea, el estar constantemente con el cortisol alto hace mal. Sí, claro. Y el bajarlo entonces al extremo también pasa lo mismo. Claro, porque ¿qué pasa? El organismo, al darle desde afuera los corticoides, nosotros le estamos dando corticoides de forma exógena para tratar una patología. Y de rebote le estamos dando al eje endocrino y ese eje se termina bloqueando. Obviamente que cuando está muy aumentado, eso nos está hablando de un estrés y eso va a generar, fíjense todos los efectos adversos que vimos antes. Si ese cortisol viene de adentro, también los va a generar esos efectos adversos. Si viene desde afuera, también los va a generar. Y además, dándole desde afuera glucocorticoides, lo que vamos a generar es una inhibición de este eje. Si el paciente no tiene cortisol, se afecta su respuesta ante situaciones de estrés. ¿Sí? Cuando se actúa el cortisol, lo que hace es activar el sistema simpático, ¿sí? El sistema de respuesta que habíamos visto en la clase del sistema nervioso autónomo. Puede generar, en caso de que un paciente vaya a cirugía, alteraciones hemodinámicas, por ejemplo. Claro. Pasa lo mismo con los esteroides, que se reduce la producción endógena cuando se consume desde afuera. Claro. Sí, como dijo la compañera, con los anticonceptivos pasa eso. ¿Sí? Cuando damos una hormona desde afuera, se inhibe el eje en general, ¿no? Se inhibe el eje que está funcionando de forma endocrina adentro del cuerpo. ¿Se entendió esto? Ahora, profesor, una consulta. He sabido de casos, por ejemplo, de mujeres que consumieron glucocorticoides y que tuvieron alteraciones en el ciclo menstrual. ¿Esto está relacionado? Sí, puede haber alteraciones.
Acá justo puse disminución del alivio, pero puede haber situaciones, dependiendo igual el caso, puede ser por otras causas, en los casos de amenorrea. Pero puede haber situaciones de alteración del resto de las hormonas, digamos, ¿sí? Generando una amenorrea en caso de mujeres. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿El síndrome de supresión o en general de glucocorticoides? No, profe. Bueno. Lo importante de esto que quiero que se acuerden es que si un paciente toma más de 10 días glucocorticoides, tenemos que prestar atención en caso, porque ya en ese momento se considera que el eje endocrino dentro de su organismo ya está inhibido. Entonces no va a poder responder si se lo expone ante una situación de estrés. Bueno, y obviamente en tratamientos crónicos vamos a disminuir la dosis progresivamente y aumentarla en situaciones de estrés. Disminuirla dependiendo de la patología. Hay veces que la patología no nos permite bajar la dosis de glucocorticoides y tenemos que seguir con dosis altas, si es posible bajarlas, porque a menor dosis, menores efectos adversos va a tener. Eso sería lo ideal. Pasamos a los casos clínicos. ¿Alguna duda les quedó que quieren que repita algo de glucocorticoides o de AINES? Porque estos son dos casos que vamos a hablar sobre, es el mismo caso, pero dividido en dos, sobre glucocorticoides. No. Empiezo entonces. Una paciente de 27 años con reciente diagnóstico de asma bronquial en tratamiento con fluticasona, que es un glucocorticoide, y salmeterol, que es un LABA, un agonista beta 2, si se acuerdan que lo vimos el jueves pasado, por vía inhalatoria, consulta por lesiones en la mucosa oral. En el examen físico se constatan lesiones blanquecinas que se desprenden con facilidad con fondo eritematoso. Se diagnostica candidiasis oral, que es una micosis oportunista. ¿Se acuerdan que les hablé de eso? ¿Existe alguna relación entre el tratamiento que recibe la paciente y esta infección? Explique el mecanismo. ¿Se acuerdan de la...? Voy para atrás, a ver, para mostrarles la... Acá. Ahí. Esta. Esto es lo que tiene la paciente. Placas blanquecinas que se desprenden fácilmente dejando un fondo eritematoso, ¿sí? Un fondo más rojito. Eso es lo que tiene la paciente. ¿Por qué era esa situación? ¿O se relaciona con el tratamiento que está recibiendo, con fluticasona y salmeterol? Claro, los glucocorticoides producen el efecto inmunosupresor y por esa razón se produce la candidiasis oral. Perfecto, perfecto eso. Muy bien. Perdón, no escuché la pregunta. No, porque dijiste que era oportunista, por eso. Entonces a él como que le bajaron las defensas y bueno, le salió por eso. Claro, perfecto, sí. ¿Menciona Claro, alguna tiene medida? disminuida los linfocitos. ¿Cómo? Tiene disminuido los linfocitos. Claro, también. Claro, sí, pues, es una de las razones. ¿Menciona alguna medida preventiva para recomendarle a la paciente? ¿Qué le podemos decir? Porque la paciente recibe fluticasona y salmeterol por vía inhalatoria. Y entonces se lo pone con el PAF y aspira, ¿sí? Para que vaya a las vías respiratorias, pero antes de ir a las vías respiratorias tiene que pasar por la boca. No hay forma de que le digamos de otra forma eso, no hay forma de cambiar eso. Pero podemos decirle algo. Sí, no, yo pensaría que cada vez que se haga el PAF, que se higienice la boca, ¿no? Perfecto. Para no dejar residuos, y bueno, no sé, y por otro lado, no sé, si puede ser una dieta más proteica. Por esos días, que está transitando eso, no sé. Sí, la dieta proteica, eso obviamente está bueno para como forma habitual, pero la situación de lavarse bien la boca después de aplicarse el PAF, esa es la medida que hay que decirle a la paciente. Muy bien lo que dijiste. ¿Sí? Porque quedan residuos en la boca, entonces le va a generar una inmunosupresión no sistémica, pero sino a nivel oral. ¿Sí? Por eso la candidiasis. Bueno, ¿bien esto? ¿Alguna duda del caso? Si no, pasamos a la otra parte, ¿va? No, ninguna, profe. Pasamos que es la continuación de la misma paciente. Luego de unos meses, la paciente ingresa a la guardia presentando
disnea en reposo que dificulta su habla. Uso de músculos accesorios para respirar, frecuencia respiratoria 28 ciclos por minuto, sibilancias al final de la expiración, saturación de oxígeno 87%, frecuencia cardíaca 120 latidos por minuto, excitación psicomotriz. Se interna a la paciente y se administra oxígeno, salbutamol e hipertropio, 4 puffs cada 20 minutos, hidrocortisona en bolo y luego 160 miligramos día. Al momento del alta se le modifica el tratamiento que venía recibiendo para su asma y se agrega prednisona vía oral. ¿Sí? Entonces la paciente presenta una crisis asmática que es bastante severa, si bien por la signos, sintomatología que tiene, está en riesgo la paciente, le damos oxígeno, salbutamol e hipertropio, que son broncodilatadores, hidrocortisona, que es un glucocorticoide, y luego el primero en bolo y luego 160 miligramos día. ¿Qué pasa? Tenemos que pasar de la hidrocortisona, pasarlo a vía oral a la prednisona. ¿Se acuerdan que había una tablita? Que acá se las pongo. Sí. Hidrocortisona no está acá, pero es como cortisol. ¿Sí? Entonces venimos acá y eran la dosis equivalente. ¿Se acuerdan de esto? 20 miligramos. Sí, sí. Tenemos que hacer una regla de 3 simple. Entonces serían 20 miligramos de la hidrocortisona, son iguales a, venimos acá, miramos, prednisona, era lo que tenía que recibir vía oral, viene 5. Entonces, 20 miligramos de prednisona, 20 miligramos de hidrocortisona son iguales a 5 de prednisona. Vamos a ver. 20 miligramos de hidrocortisona son iguales a 5 miligramos de prednisona.